A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. UCATV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Vamos a conversar hoy día sobre Abdón Calderón. Y les quiero pedir disculpas porque este programa se atrasó una semana por motivos de salud. Lamentablemente no lo pude preparar la semana anterior, por eso queda un poco desfasado también dentro de las fechas. Hubiera querido que esté más cerca del 24 de mayo, pero como digo, motivos totalmente insuperables de salud me impidieron hacerlo. Porque hoy día quiero, como digo, hablar de Abdón Calderón. Todos nosotros conocemos la figura de Abdón Calderón, llamado desde hace más de un siglo, 2 siglos casi prácticamente, el héroe niño. Y voy a hacer un pequeño comentario sobre el texto que nosotros, sobre todo las viejas generaciones, leíamos de Manuel J. Calle, las leyendas del tiempo heroico. Y vamos a ir leyendo una serie de textos, para ser exacto 4, yendo desde Manuel J. Calle hacia atrás. Todos nosotros conocemos el valor pedagógico, el valor didáctico de las leyendas del tiempo heroico. Y como bien dijo en el prólogo que escribió para algunas de las ediciones de estas leyendas el sabio maestro y amigo Hernán Rodríguez Castelo, Manuel J. Calle nunca pretendió fungir de historiador. Jamás quiso sentar plaza de que estaba escribiendo historia, algo verídico, no. Con toda honradez, él llamó a sus escritos, a estos escritos, leyendas del tiempo heroico. Lamentablemente, con el paso de los años, y esto nosotros lo vimos cuando estudiábamos historia del Ecuador en la escuela y en el colegio, varios libros de texto, no digo todos, pero varios libros de texto, solían incluir entre las fuentes en la bibliografía como texto histórico las leyendas del tiempo heroico. Por eso es que pasó ya a la historia, y nosotros podemos decir ahora a la mitología en el sentido moderno del término, esta leyenda de Abdón Calderón en Pichincha. Al final voy a hacer unos comentarios centrando más la verdad histórica. Por ahora voy a comenzar justamente con la lectura de estos textos. A lo mejor, y lo siento, son textos aburridos. Primero, por la forma en que se escribieron hace bastante tiempo. Y segundo, porque son repetitivos, como es normal. El uno, vamos a verlo, pues repite lo que dice el otro. Manuel J. Calle fechó sus leyendas del tiempo heroico en el año 1905. Pero tengo entendido que se publicaron un poco después. Voy a comenzar con la lectura de Manuel J. Calle, porque es la fuente, el texto que nosotros hemos conocido y que es prácticamente el único al alcance de todos. Los otros textos que voy a leer no son tan conocidos y son más difíciles de encontrar. No digo imposibles, pero son difíciles. De tal manera que comienzo con el más cercano a nosotros, aunque cronológicamente a lo mejor Manuel J. Calle debería ir en segundo lugar. Comienzo pues leyendo de Manuel J. Calle
un fragmento de las leyendas del tiempo heroico, justamente de esa leyenda que se llama, con toda sencillez, Abdón Calderón, 1822. Me salto la parte previa a la batalla de Pichincha, porque no viene al caso, a lo mejor después podemos comentar, y leo lo que Manuel J. Calle, el famoso Tuerto Calle, uno de los más insignes periodistas de los inicios del liberalismo radical en el Ecuador, escribió sobre la gesta heroica del héroe niño Abdón Calderón. Nos habla de que, estando ya en la batalla de Pichincha, la vanguardia que mandaba Córdoba se vio obligada a retirarse por falta de municiones, pero volvió al combate reforzada con 2 compañías del batallón Yaguachi. En una de esas compañías estaba Calderón. Inflamado de valor, corre al frente de los suyos y se precipita sobre el enemigo. «Adelante, amigos míos, avancen, muchachos», exclama con delirio dirigiéndose a los suyos, y se entra por donde arreciaba el peligro y se cernía la muerte, con la mirada encendida y la espada desnuda en la diestra. Silba una bala y le rompe el brazo derecho. Pasa Calderón la espada a la izquierda y continúa la lucha a grito de «¡Viva la patria!». Silba otra bala y le rompe el brazo izquierdo. «¡Viva la República!», grita el heroico adolescente. Y siempre en pie, siempre sereno, anima a los suyos y corre adelante con la espada en los dientes. «¡Avancen a ellos!». Silba otra bala y le atraviesa el muslo. Vacila el niño, pero no cae. «Patria, patria, libertad, libertad, y adelante», grita como puede, dejando caer la ya inútil espada. Viene una bala de cañón y le lleva ambas piernas. «¡Viva la independencia!», y cae sobre su espada. Y allí, en el suelo, sin brazos, sin piernas, destrozado, mínima parte de sí mismo, aún respira con el aliento de su valor gigantesco y lanza entre el hipo de la muerte el último «Viva a la República». Y luego, como una pálida flor que se dobla, blanco como un lirio que se marchita en un lago de sangre, entrega su grande alma. Tenía 18 años. El batallón entero que le había atacado se arroja sobre sus despojos sangrientos y alrededor de su cadáver, como en los cantos épicos de la Ilíada, se traba un reñido combate. Cuando el Libertador supo este hecho admirable, dispuso que la compañía de Yaguachi, a que pertenecía Calderón, no tuviesen adelante capitán, y que cuando se corriese la lista y se nombrase al héroe de Pichincha, ascendido a aquel grado después de su muerte, la compañía entera contestase: «Murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones». Esta fue la batalla de Pichincha que nos libró del yugo extranjero, y tal el comportamiento glorioso de Abdón Calderón. Llama la atención, mis queridos amigos, que don Manuel J. Calle haya caído en este error garrafal cuando dice «y corre adelante con la espada en los dientes», y luego el grito «avancen a ellos». Como diría un latinista, «quandoque bonus dormitat Homerus», de vez en cuando también el bueno de Homero se duerme y comete errores. Este es el caso de Manuel J. Calle. Pero claro está llevado por su fantasía, basándose en algo anterior. Además, dice aquí, ¿verdad?, que estaba retirándose la compañía que mandaba Córdoba, entonces, por falta de municiones. Voy a volver sobre este punto de las municiones al final, porque eso aclara bastante lo que realmente sucedió ese 24 de mayo de 1822. Pero no se olviden ustedes, resumimos: una bala en el brazo derecho,
otra bala en el brazo izquierdo, una le atraviesa el muslo, otra le lleva ambas piernas y cae sobre su espalda. Vamos a leer ahora la narración que de este hecho hace Manuel de Jesús Andrade, colombiano, así dice la portada del libro, en su libro Próceres de la Independencia, índice alfabético de sus nombres con algunos bocetos biográficos, publicado en Quito en agosto 10 de 1909, tipografía y encuadernación de la Escuela de Artes y Oficios. Vamos a pasar ahora a la pausa y luego continuamos con esta lectura interesantísima. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Educa TV, educación por televisión, educación de calidad. Grandes y pequeñas historias de la historia. Como habíamos quedado al final del espacio anterior, vamos a leer ahora el segundo texto, el de don Manuel de Jesús Andrade, de su libro Próceres de la Independencia, publicado en Quito, agosto 10 de 1909. En este libro también se traza la figura, la imagen de Abdón Calderón. Y allí dice don Manuel de Jesús Andrade: empeñada la batalla, atacó por el centro y recibió pronto una herida en el brazo derecho. Se refiere a Abdón Calderón. Tomada la espada con la mano izquierda, recibió otro balazo en ese brazo. Recogida la espada por un sargento y colocada en la vaina a la cintura del ardoroso oficial, con imperturbable serenidad y el brazo fracturado colgado de un pañuelo al cuello, continuó avanzando más y más enardecido a la cabeza de su compañía, hasta recibir una tercera herida en la pierna izquierda, en los precisos momentos de decidirse la batalla en el Panecillo. Nótese, la batalla en el Panecillo. Entusiasmado con el próximo éxito, dio con los suyos una carga arrolladora a pesar del estado desfalleciente en que se encontraba, y una cuarta bala le postró en tierra, con la fractura del hueso de la pierna derecha. Conducido a una casita y no admitiendo amputación la pierna herida por el cuarto balazo, que fue mortal, falleció al día siguiente el imberbe héroe cuencano, ascendido por Sucre a capitán en honra póstuma. Cuando Bolívar avanzó a Quito el 16 de junio, dispuso que la tercera compañía de Yaguachi no se le nombrara otro capitán, que pasara siempre revista como vivo y respondiera a la compañía al ser llamado. Murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Y que a la madre señora N. Garaycoa se le pasara en Guayaquil todos los meses del sueldo del hijo, que también supo honrar los anales patrios. Como ustedes ven en la narración de don Manuel de Jesús Andrade, Próceres de la Independencia, publicada en 1909, la médula de la narración, en la narración la médula es la misma. 4 heridas, cae, pero en este caso ya no fallece en el campo de batalla, como nos había contado Manuel J. Calle, sino que fallece, según esta versión, al día siguiente,
el 25 de mayo. Pero como ustedes ven, se repite la herida en un brazo. Aquí hay una variante, tiene 2 heridas en el mismo brazo y luego en las piernas, las 4. No hay la herida en el brazo izquierdo, como decía Manuel J. Calle. De tal manera que tenemos nosotros 2 relatos similares. Si es que Manuel J. Calle hubiese publicado su libro en 1905, se le podría acusar al señor Manuel de Jesús Andrade de algo así como plagio. Y si fuera al revés, también se le podría decir a Manuel J. Calle que tomó de Manuel de Jesús Andrade. Pero ambos tienen un antecedente. No son ni Andrade ni Calle los primeros que nos cuentan esta historia de Abdón Calderón. Tengo aquí también otro libro escrito por M. Leonidas Scarpetta y Saturnino Vergara. El libro se llama Diccionario Biográfico de los Campeones de la Libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú, que comprende sus servicios, hazañas y virtudes por, como digo, M. Leonidas Scarpetta y Saturnino Vergara. Publicado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de Colombia, siendo presidente el general Julián Trujillo. Bogotá, 1879, imprenta de Zalamea por M. Díaz. Y en el artículo, que está al igual que en el libro de Andrade por orden alfabético, en el artículo sobre Abdón Calderón se dice: después de acompañar al general Sucre en Yaguachi y de haber hecho toda la campaña, concurrió como teniente de la tercera compañía de Yaguachi por el centro a la jornada de Pichincha. Según otra versión, solo había 2 compañías, pero bueno, donde recibió una herida en el brazo derecho, tomando la espada con la mano izquierda, y a poco recibió otro balazo en ese brazo, lo que le obligó a soltar la espada que un sargento recogió del suelo y colocó en la vaina a la cintura. Continuando con su imperturbable serenidad a la cabeza de su compañía, con el brazo fracturado, colgado de un pañuelo al cuello, en la falda del cerro, recibió una herida en la pierna izquierda en el momento que llegó la decisión de la batalla. Calderón cargó con los suyos, casi desfalleciente, y un cuarto balazo le rompió el hueso de la pierna derecha y lo hizo caer en tierra. Llevado a una casita, como su última herida no se prestaba a la amputación y era mortal, sucumbió al día siguiente, 25 de mayo de 1822. Sucre lo ascendió ya muerto a capitán, y Bolívar, el 16 de junio en Quito, expidió un decreto por el cual se disponía que la tercera compañía de Yaguachi no se le pusiera otro capitán, que siempre pasara revista como vivo Calderón y que la compañía respondiera al llamado murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones, y que a la madre, la señora N. Garaycoa, se le pasara en Guayaquil todos los meses el sueldo que hubiera disfrutado su hijo. Esta ovación al joven héroe se cumplía en el Ecuador hasta el año 1829. Como ustedes ven, entre el relato de Scarpetta y el de Andrade hay bastantes similitudes. Conducido a una casita, dice el señor Andrade, llevado a una casita, había escrito antes el señor Scarpetta, y no admitiendo amputación la pierna herida por el cuarto balazo que fue mortal. Como su última herida no se prestaba a la amputación y era mortal, sucumbió al día siguiente, 25 de mayo, falleció al día siguiente el imberbe capitán cuencano, etc.
Igual lo que dice de la madre, y que a la madre señora N. Garaycoa se le pasara en Guayaquil todos los meses del sueldo del hijo, que también supo honrar los anales patrios. Y que a la madre, la señora N. Garaycoa, se le pasara en Guayaquil todos los meses el sueldo que hubiera disfrutado su hijo. En este caso no hay discusión. En este caso, con toda claridad, se ve que quien copió es el señor Andrade, porque como dije, su libro es de 1909 y el de Scarpetta y Vergara es de 1879. Tenemos aquí ya 3 narraciones de cómo falleció Abdón Calderón. Las 3 dicen exactamente lo mismo. La pregunta es la siguiente. El señor Scarpetta y el señor Vergara, que son los primeros que transmiten esa versión de las 4 heridas en los brazos y en las piernas, ¿fue un invento? ¿Fue un recurso literario que ellos elaboraron desde cero? ¿Hubo en Quito una tradición sobre ello? Nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que los documentos nos dicen con toda certeza que Abdón Calderón no murió ni en la batalla de Pichincha, allá en la montaña, o en la falda de la montaña, ni tampoco murió al día siguiente, 25 de mayo, murió más tarde. De tal manera que nosotros tenemos que matizar también, y lo haremos, esa afirmación. Pero hay un antecedente interesantísimo, un antecedente que yo sí creo es totalmente desconocido en nuestro medio. Al menos yo no lo he leído nunca, ni lo he escuchado de labios de grandes maestros, como por ejemplo, uno de los hombres que mejor conoció la etapa que él llamó justamente la patria heroica, la época de la independencia, el doctor Jorge Salvador Lara. Nunca mencionó lo que voy a decir ahora. Igual otros escritores. No quiero con esto ganarme ninguna palma, ningún aplauso, sino indicar que lamentablemente a veces, a lo largo de los años, los escritores se inspiran en otros y no los nombran. ¿De dónde? Esto no es una tesis 100% segura. ¿De dónde se pudo haber tomado esta historia? En primer lugar, no es exactamente igual. No se trata de balazos, no hay una guerra de independencia en el sentido de que los pueblos de América se levantan contra el opresor español, etc. Es otra la circunstancia histórica, es otra. Vamos ahora a pasar a la pausa y luego de esta pausa vamos a leer con algunos antecedentes un texto sorprendentemente muy parecido a la gesta de Abdón Calderón. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.